Bienvenidos a Sigue mi serie de medios rápidos, donde cubrimos Éxodo capítulos 24, 31, 34. Nos sumergiremos en el capítulo 24, cubriendo solo un par de puntos distintos. Y luego haré un par de cosas. Los capítulos que se saltan. Quiero cubrirlos rápido y luego iremos a lo importante. En los capítulos 31 al 34. Aquí en el capítulo 24, recuerda que tuvimos todo parece comenzar aquí con Jetro, ¿cierto? Cuando él llega con su sacerdocio, le muestra a Moisés qué hacer en términos de organizar la iglesia hasta cierto punto, y los jueces y todo. Recuerda, esto es una teocracia. Y así tienen los capitanes sobre los miles y los 50, o los miles, los cientos, los 50 y los 10. Y después obtenemos más sobre la ley, donde dice enseñar las ordenanzas y los mandamientos, la ley al pueblo. Eso inicia todo, y donde obtenemos todo, ya vimos los 10 mandamientos en el capítulo 20. Aquí veremos un poco más. Todavía no tenemos la ley en las tablillas. Recuerda eso, tampoco la obtenemos aquí. Hasta que empiece aquí, obtenemos la iniciación de eso aquí abajo en el capítulo 24. Antes de subir al Sinaí y recibir las tablillas, esto ocurrió hace mucho tiempo. Uno debe considerar que este episodio es un punto de anclaje crucial para nuestro intérprete rápido de las leyes alta y baja. Y lo explica muy bien a lo largo de esta historia lo que está sucediendo. Tú tienes una ley superior que se trae a los hijos de Moisés. La rechazan y aceptan después la ley inferior, ¿verdad? El Señor les da la ley inferior. Puedes pensar en esto como la ley de Melquisedec originalmente, y luego la ley inferior. Vivirán la ley inferior o la ley aarónica. Hasta el tiempo de Cristo, hasta Juan el Bautista, obtenemos eso de la traducción de José Smith. Ahora, mientras avanzamos, recomiendo mucho que tengan en mente aquí atrás su experiencia en el templo. Lo que pasa es que pasas por el templo de nuevo. Es una experiencia de tipo templo que Moisés y los que están con él y los hijos de Israel están pasando. Ten eso en mente. Bien, vamos al capítulo 24. Y empezando en el versículo 1, leemos, y él dijo a Moisés, este es el Señor, sube al Señor. Hablamos de esto la semana pasada. Siempre está esta. Vas a subir a la cima de la montaña. Yo bajaré y descenderé a veces en humo o en una nube. O en persona, ¿verdad? Así que están ambos. Eso es la expiación en un minuto. La ley superior con el Señor descendiendo y lo que ofrece por las ventanas del cielo. La ley inferior al alzar o ascender hacia arriba. Arriba. La montaña. Adiós. Y él dijo a Moisés, sube al Señor. Tú y Aarón, Nadab y Abihú, y los 70 ancianos de Israel, y adorad a lo lejos. Estamos volviendo a debatir una jerarquía a partir de estas visiones. Eso es lo que están siguiendo, relacionadas con la jerarquía del templo y del sacerdocio, ¿verdad? Y tienes a los 70. Que están aquí incluidos en la ascensión de Sinaí. Moisés solo se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Bien, aquí. Tenemos un paralelo de esto con el Monte de los Olivos, donde tienes a la gente que está abajo. Esta es después de la comida de Pascua, la última cena. Y ellos van hacia el Monte de los Olivos. Abajo tendrías a los seguidores, tienes a los discípulos, tienes a Pedro, Jacobo y Juan. Y luego se mueven hacia arriba. Probablemente, si pensáramos en esto, solo voy a sugerir que tengas quizás a los 12 y otros que van con Cristo un poco más arriba en el Monte de los Olivos. Y quizás solo tienes a Pedro, Jacobo y Juan. Eventualmente que suben allí. Y luego se detienen y luego Jesús solo va más adentro al jardín de Getsemaní. Y tiene la expiación, esa experiencia de Getsemaní. Es el centro de nuestra experiencia del templo.
no de alguna manera nebulosa. ¿Verdad? Intentamos siempre vincular cosas a la expiación. No, está en el centro. Piensa en eso. Está en el centro de la experiencia. Está en el centro de tu ascensión por el Sinaí, en el templo. Muy bien, muy similar aquí con lo que obtenemos entre el monte Sinaí y el monte de los Olivos. Bien. Ahora en el versículo 3 veremos de nuevo que estamos en una situación ritual aquí. Esto está escrito como un ritual y así debe ser. Es una experiencia de tipo templo. Y una y otra vez en las Escrituras. Si buscándolo, lo verás. Imagina que las cosas a menudo están en ritual. Así repetías las cosas. Así es como hacías convenios. Así contabas historias. Así enseñabas doctrina. En muchos sentidos. Así que es como lo que tenemos con un templo cuando piensas. Moisés se dirigió al pueblo para comunicarles las palabras y juicios del Señor. La respuesta del pueblo fue unánime. Y dijo todas las palabras que el Señor ha dicho, las haremos. ¿Verdad? Hay algún tipo de pacto que se está haciendo aquí, con el rey Benjamín durante la fiesta de los tabernáculos. Etapa donde tienen sus tiendas mirando al templo, donde el rey Benjamín vio al Señor en el templo el día anterior. Recibió instrucción. Y se hace un pacto con el pueblo, ¿verdad? Esto es un ritual que está ocurriendo. Bien, y luego quiero bajar al versículo 6. Y más allá de aquí, esto también tiene paralelos en otras partes de las Escrituras. Versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre de la ofrenda y la puso en cuencos, y la otra mitad la roció sobre el altar. Es como el día de la expiación. El sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación, cerca de la fiesta de los tabernáculos. Va a sacrificar un buey, un toro, ¿verdad? Y va a usar esa sangre, purificarse a sí mismo y a su familia primero. Y luego va a tomar esa sangre junto con una de las cabras. Recuerda, tienes la cabra que es sacrificada, y el chivo expiatorio. El sumo sacerdote quitará todos los pecados de la cabra sacrificial. Tomarlos sobre sí mismo, actuando como Yahvé. Y luego los va a poner sobre el chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio es desterrado de la ciudad, fuera de las puertas, y más tarde en realidad lo arrojaron por un acantilado. Asegúrate de que no regresara porque eso sucedió. Piensa en ese escenario porque voy a mencionar algo aquí. Donde hay dos cabras diferentes y una se elige por sorteo, así es como funciona. Y una es sacrificada. Se usa la sangre y esa sangre de la cabra y la sangre del buey se mezclarán y limpiarán. Usarán esa sangre para limpiar los altares. El templo. El sumo sacerdote entrará al lugar santísimo. Limpiar el lugar santísimo, el arca de la alianza, el trono de Dios, purificar eso. Purificará la tierra y luego rociará. Literal o simbólicamente, quizás con agua, no sé. Rociará sobre la gente. ¿Verdad? Lo rociará sobre la gente. Ahora aquí quiero mostrar otro paralelo de esto en el tiempo de Cristo de nuevo. Y eso es en el juicio de Cristo con Pilato. Recuerda en un día de expiación realmente en tu vida todas estas cosas. En la última semana, si has pasado por la serie de Pascua que tengo, me habrás visto señalar esto. En la última semana de su vida, estás trayendo todas estas cosas, todos estos rituales y fiestas se juntan. En su procesión real, su juicio, su coronación, todo. Y así aquí tienes Pilato y tiene a Cristo aquí a su izquierda y Barrabás estaría aquí a su derecha, supongo. Y pregunta a la gente, ¿cuál de estos dos será puesto en libertad? ¿Cuál de estos dos será sacado de la ciudad? ¿Cuál de estos dos será el chivo expiatorio? Y la gente, y estos son más bien los saduceos, y el sumo sacerdote, el principal sacerdote. No es como todos los judíos. Estos no son seguramente quienes recibían a Jesús a Jerusalén. Oímos a los judíos o al sumo sacerdote y pensamos que es un solo grupo. Ese no es el caso.
Jesús formó una iglesia. Tenía seguidores y otros que estaban muy en su contra. Así que tienes a sus seguidores tirando las palmas, a sus seguidores tirando las vestiduras y dándole la bienvenida. Como el rey a Jerusalén mientras se dirige al templo para ser coronado, ¿verdad? Aquí están los sumos sacerdotes, los saduceos y quizás otros que habrían estado muy en su contra, más probablemente en contra de Cristo. Y así él dice básicamente, mira, tengo las dos cabras aquí, tengo a Barrabás y a Cristo. ¿Quién será el chivo expiatorio? Y dicen Barrabás. Y Pilato no puede entender por qué piensa que Cristo no es culpable. Pero dicen que Barrabás es el que será liberado, y por supuesto, Barrabás es un pecador. Llevaría todos los pecados como expiación. Y envían a Barrabás, y Cristo se convierte en la cabra sacrificial pura del día de expiación. Ahora, ¿qué sucede aquí? Es la gente aquí, los saduceos y algunos fariseos, junto con otras personas presentes, rabiosamente en contra de Cristo. Dicen que sus faltas nos afecten. Caigan sobre nosotros los pecados del rociado de la sangre, ¿verdad? En yuxtaposición al día de expiación. Eso es lo que veo que sucede allí. Y esa sangre se rocía realmente, no metafóricamente, al llamarla sobre sí mismos. Y que este pecado y el juicio y la sangre de Cristo recaigan sobre nosotros y nuestras generaciones, ¿verdad? Así que otro paralelo allí al Sinaí, la experiencia aquí en el Sinaí y el día de expiación. Así que el versículo 7, y tomó el libro del pacto y leyó en presencia del pueblo. Parte del ritual. Esto era algo que se continuó en todas las fiestas, de hecho. Hay porciones de la ley o toda ella a veces que se lee. Tomaron el libro del pacto y leyeron en presencia del pueblo, y dijeron, haremos y seremos obedientes a todo lo que el Señor ha dicho. Esto no sucede. Esto no es lo que sucede. Dicen que lo harán, pero rompen el pacto, por así decirlo. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto, que el Señor ha hecho con vosotros conforme a todas estas palabras. Bien, luego en el versículo 9. Subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies una obra de piedra de zafiro. Este era suelo. Algún tipo de visión que está sucediendo aquí. Y como si fuera el cuerpo del cielo en su claridad. Y sobre los nobles de los hijos de Israel no puso su mano. También vieron a Dios, comieron y bebieron. Siempre hay una especie de comida ceremonial, como un sacramento que a menudo acompaña a estos rituales. Después, en el versículo 12, se invita a subir al Sinaí y recibir las tablas de piedra. Dice, y el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte, sube a mí, sube de nuevo, y quédate allí y te daré tablas de piedra y una ley, y mandamientos que he escrito para que los enseñes. Ahora, de nuevo piensa en tu experiencia en el templo, piensa en las palabras. Algunas podrían faltar ahora en los últimos años, pero piensa en las palabras que has aprendido en el templo y sobre lo que estás pasando allí. Se establecen múltiples pactos. Tú eres quien recibe la ley. Necesitarás obedecer, ¿cierto? Hay varias cosas ocurriendo aquí, similares a lo que pasa en el Sinaí, una ascensión, experiencia. Moisés se levantó, y su ministro Josué, y Moisés ascendieron al monte de Dios. Y en el versículo 15, Moisés ascendió al monte y una nube lo cubrió. La gloria del Señor reposó en el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés desde el centro de la nube. No entraré en mucho detalle aquí, pero hay un periodo de 7 días. Igual que con los 7 días de la creación. ¿Cierto? Y entonces tienen una. Así es como se va a construir el templo. Y vamos a entrar directamente en esto. No lo cubriremos mucho.
Pero todo lo relacionado con el templo se le enseña aquí en estos, aparentemente, 7 días. Y luego, más allá de eso, él estará allí por un total de 40 días, o al menos eso podría significar un largo tiempo. Y así recibe la información, pero hay este periodo de 7 días que se introduce aquí, igual que el periodo de creación. Lo cual es interesante, ¿verdad? Algunos eruditos dirán, bueno, el periodo de 7 días de la creación se le dio a Moisés un día a la vez. Cada día fue una visión. Y así se traduce en la historia de la creación. Y es una historia. ¿Cierto? Creo que si lo observas de cerca, es una visión que Moisés recibe. Abraham, él está en una visión. Abraham, obtenemos esto del libro de Moisés. Moisés está en una visión. Cuando él va sobre la historia de la creación. Abraham está en una visión, en la historia de la creación. Y es probable que José Smith tuviera una visión sobre la historia de la creación y la historia de el jardín del Edén. No significa que no sean verdad. Significa que no podemos tomar algo e intentar que sea científico si proviene de una visión. Así no funciona la verdad. Así no funciona el Señor. Hay lenguaje espiritual. Y luego hay lenguaje temporal. La ciencia es lenguaje temporal. La creación se da en una visión. Hice un episodio sobre esto. Y en el versículo 17, la gloria del Señor parecía fuego consumidor en la cima del monte. A los ojos de los hijos de Israel, lo ven desde lejos. Esto es importante de entender porque se preguntan ¿qué aceptarán? ¿Qué harán? ¿Tenemos miedo de esto? Recuerden, se les dijo que debían ser probados y hacer estos pactos y ascender por la montaña, y no estaban dispuestos a hacerlo. No están dispuestos a hacerlo. Moisés entró en medio. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, o un largo periodo. No sé si eso es literal o no. Ahora, en algunos de estos próximos capítulos, obtienes parte de esta visión de nuevo, donde se le muestra a Moisés. Y se le dice cómo construir el tabernáculo, muy específicamente. Necesitamos entender que el templo es algo que es un cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo, como nuestros propios cuerpos. Es literal, es real. De hecho, es el verdadero templo. ¿Cierto? Que contiene el Espíritu. Y el templo, el tabernáculo que se construirá aquí, es para albergar al Señor y su Espíritu. ¿Verdad? Muy similar. Y obtenemos muchos detalles sobre obedecer cosas con nuestro cuerpo. Y cómo deberíamos, saben, especificaciones al respecto. Después, el Señor instruye a Moisés detalladamente sobre la construcción del tabernáculo. Él lleva esa información del Sinaí y construye el templo, incluyendo los días de la semana. ¿Verdad? El día 1 es el lugar santísimo y el día 2 sería el velo, el firmamento. ¿Cierto? En la historia de la creación, estás pasando por la imaginería del templo, los objetos del templo. También se muestra a cómo construir la nave de Nefi de forma muy específica. Es lo mismo que el templo, ¿verdad? Que es un refugio de las tormentas, como con Nefi. Y solo funciona con fe y entendiendo hacia dónde vas a la tierra prometida, que es la exaltación. El templo te lleva allí, porque esa es tu experiencia en el templo. La nave te lleva a la tierra prometida. Lo mismo con el arca de Noé. ¿Cierto? La construcción del arca de Noé se muestra de manera muy específica en una visión. Y es una protección y un refugio del resto del mundo, de las tormentas, de las inundaciones. Y te lleva a una nueva tierra, te lleva a una tierra prometida, a una exaltación, llegando al velo. Si bajo al 9 del 25, quiero señalarlo de nuevo. Todas estas cosas se están haciendo, y dice aquí en el versículo 9, según todo lo que te muestro, según el patrón del tabernáculo, y el patrón de todos sus instrumentos, así lo haréis. ¿Verdad? De nuevo, todo esto es de una visión. Es una visión del templo por la que está pasando Moisés. El propiciatorio, el arca de la alianza, son todos lo mismo, donde irá el pan de la proposición. Los candelabros, ¿verdad?
y aquí abajo. Entonces obtenemos. Y mira que los hagas según el patrón que te fue mostrado en el monte. El templo es la visión que recibió. La arquitectura del templo, el proceso de ascensión en el templo, los objetos en el templo. Son todos parte de la visión que ha recibido. Una cosa más aquí antes de que llegamos al 31. El velo. Dado que hemos repasado algunas cosas aquí con José y el túnica de muchos colores, quiero mostrarles un paralelo aquí. Algo en qué pensar. Versículo 30. Y levantarás el tabernáculo según su forma, el cual te fue mostrado en el monte. Y harás un velo, azul y púrpura, y escarlata, y lino fino torcido, 4 colores diferentes. El lino es blanco, tejidos astutos o curiosamente hechos, como los del libro de Mormón. Con querubines será hecho. Los querubines están en el velo, bordados. En el velo. Están ahí porque hay ángeles en el velo. Hay ángeles en el velo. Hay una estructura jerárquica. Piensa en eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, 4 colores. Interesante. Estos 4 colores representan el cielo, el océano, ¿verdad? La tierra y el sumo sacerdote, o tú, el sumo sacerdote, o la suma sacerdotisa. ¿De acuerdo? Esas son las 4 cosas que se juntan ahí. Así que cuando pensamos en, como ejemplo, la túnica de José, el abrigo de muchos colores, ¿podrían ser estos 4 colores? Es una túnica de sumo sacerdote que se le da con el sacerdocio, siendo él el heredero. ¿El heredero del sacerdocio Melquisedec? Y dices, bueno, ¿por qué compararías la túnica con el velo? Un momento. ¿Comparas hoy la vestidura con el velo? Y aunque el velo no está hecho de 4 colores, y la túnica no está hecha de 4 colores, está hecha de otros 4 cosas. ¿Verdad? Piénsalo, hasta ahí llegó con eso. Y esto es precisamente lo que Nibley dijo sobre la vestidura, la túnica de José, ¿verdad? Que son las marcas. Era una vestidura de marcas. Y tal vez hay un paralelismo ahí entre los colores y las marcas, y por eso usan el término abrigo de muchos colores. Así que en el capítulo 31 cubro el último verso. Y le dio a Moisés, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ahora, aquí. Tienes 2 tablas de testimonio. Esas son las tablas del convenio. Cuando hablamos del Antiguo Testamento o del Antiguo Testimonio, o del Nuevo Testamento o Nuevo Testimonio, esa palabra se traduce mejor como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Porque de aquí en adelante los hijos de Israel viven bajo el Antiguo Pacto. El pacto inferior, el pacto arónico, el pacto, la ley inferior. ¿Verdad? Y entonces, es por eso que el Nuevo Testamento es diferente. Al iniciar el Nuevo Testamento, Jesús no es solo el Salvador. Ese no es su único rol cuando nace. Su papel también es dar inicio al sacerdocio de Melquisedec, en su plenitud a todos. Eso es clave, porque se va a perder aquí mismo. Será removido. Y vamos todo el camino, ¿sabes? Excepto con los profetas, y luego nos movemos todo el camino, y tal vez los reyes, ¿verdad? Avanzamos todo el camino hasta la época de Cristo. Él está allí como restaurador. Él está allí para restaurar. Es como con José Smith, ¿verdad? Hay una restauración que tiene lugar. Eso es lo que hace Jesús. Así que cuando vemos, y he cubierto esto antes, un episodio sobre las leyes superior e inferior. Y estoy escribiendo un libro sobre eso ahora.
Pero si miramos la escena de Jesús viniendo a Juan el Bautista en el río Jordán, no pienses solo. Vale, él está allí para ser bautizado por alguien menos digno de ser Juan el Bautista. Eso no es solo lo que está pasando, ¿verdad? Es lo que tienes ahí. ¿Quién es el icono del sacerdocio arónico? Es Juan el Bautista. Representa la ley inferior, el sacerdocio inferior. Y Cristo, esto es parte de su condescendencia. Por eso hay tanta charla en esa parte del Nuevo Testamento sobre Juan diciendo, no soy digno de hacer esto. No soy digno ni siquiera de abrochar la correa de tus sandalias. ¿Qué está pasando ahí? No es solo porque Él es el Salvador, aunque obviamente es una gran parte, y eso es en lo que automáticamente pensamos. Es lo que Jesús está haciendo. Él muestra condescendencia, parte de la divina. Lee 1 Nefi 11. No es solo que Él nazca de María. Otra parte, específicamente en el capítulo 11. Es la condescendencia de Dios, es su bautismo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, eso significa el bautismo, es ir hacia abajo en el agua. No es solo tu muerte. Es un descenso, es una condescendencia. Hacia abajo. Jesús debe condescender bajo el sacerdocio arónico. Como todos hacemos, porque todos primero pasamos por el sacerdocio arónico. El sacerdocio preparatorio. Ese no es un sacerdocio para jóvenes preparándose para ser poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Eso es una falacia, es un error cultural. El sacerdocio preparatorio es el primer paso antes de llegar al sacerdocio de Melquisedec, preludio de Jesucristo, el Rey de Justicia, viniendo en su burro para ser coronado en el templo, lo cual en realidad no sucede, pero esa es la idea. Así que Él se está rebajando porque tiene que condescender y pasar por todo lo que los hijos de Israel no estarán dispuestos a hacer. Tiene que pasar por los convenios del sacerdocio arónico. Tiene que pasar por los convenios del sacerdocio de Melquisedec antes de poder llegar al velo. Así que esa imagen icónica que solemos tener, a menudo en las salas de primaria, por ejemplo, con Cristo más abajo que Juan el Bautista en el río, usualmente, y Él a punto de ser bajado al agua, eso es, para mí, un icono de las leyes superior e inferior. Eso es combinar la restauración del sacerdocio de Melquisedec, de Jesús, y el sacerdocio arónico de Aarón. Eso es para mí lo que representa. Llegamos a la sustancia en el capítulo 32, verso 1. Y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, el pueblo se reunió ante Aarón y le dijo, vamos, haznos dioses. Este es en realidad, el término real es Elohim. Mira si tienen esto aquí. No lo tienen, pero eso es Elohim ahí. No es lo que crees que es, pero haznos dioses, que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Así que una forma de ver esto, creo, es que irán delante de nosotros. Este idioma que se habla aquí, el hebreo, representa la presencia o el rostro de los dioses. Podría ser que estén diciendo que esto nos guíe en nuestro campamento y en nuestro éxodo. Esto tiene sentido, pero también podría ser, y aquí es donde me inclinaría, crear un Dios que pueda estar aquí abajo con nosotros, justo delante de nosotros, ante nosotros. Haremos una imagen fundida aquí de ese Dios que está ante nosotros y en un segundo te mostraré, me parece que es Jehová. El becerro fundido, el becerro de oro. Creo probablemente no es doctrinal, pero creo que probablemente representa a Jehová. Entonces, ¿qué hacen? Es la misma idea que con el jardín del Edén, con Eva intentando. Posiblemente la historia muestra que ella está tratando de llegar hasta el velo antes de pasar por todo. Es un deseo justo. Pero tiene que regresar y pasar por la caída. Tiene que pasar por todo primero.
No puede ir directamente al velo. Allí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se trata del conocimiento, los convenios y todo lo que conlleva. Y así, aquí, los hijos de Israel no quieren ver el rostro de Dios, no quieren ver el rostro de Dios. Así que están. ¿Qué significa eso? Significa que no quieren pasar por todo el proceso de ascender al Sinaí, lo que requiere responsabilidad, obediencia, hacer convenios y la plena aceptación de Cristo y su expiación. Están tratando de bajar a Jehová hasta ellos, ponerlo delante de ellos. Creo que es en el capítulo 18 o 19, donde se les dice por ley que no hagan ninguna imagen de oro o plata que me represente. No son solo otros ídolos. No debes hacer imágenes de oro o plata de mí. Y aquí creo que eso es lo que está pasando. Están creando una imagen de Jehová como un becerro. ¿Verdad? Hijo, que les está siendo traído. Así que tomarán todas las joyas que recibieron como regalo de despedida, básicamente de los egipcios, y se las darán a Aarón. E interesante, Aarón es quien va a fundir este becerro, ¿verdad? Versículo 4. Y los recibió de sus manos, las joyas, y las formó con un cincel, después de haber hecho un becerro fundido. Muy bien, entonces, ahora sí vas a... Margaret Barker, la erudita, por ejemplo, ella cree que los sacerdotes, parte de su responsabilidad, era la metalurgia. Eran metalúrgicos. Lo cual es muy interesante porque hay palabras, hay frases y escrituras que hablan de casi metáforas de metal, ¿verdad? Purificando la palabra. La palabra es purificada o limpiada, y estoy tratando de recordar algunas de las otras palabras que se usan con esto. Es casi como si estuvieras hablando de láminas de metal y la palabra que está en ellas. Y eso encaja bien en la doctrina de los santos y las escrituras del libro de Mormón. ¿Por qué Nefi es hábil en metalurgia? ¿Por qué aprendió esto de Lehi? ¿Es esto? Es bastante interesante. Si regresamos al capítulo 32, verso 5. Y cuando Aarón buscó, construyó un altar delante de él. Y Aarón hizo una proclamación y dijo, mañana es una fiesta para el Señor. Ahora recuerden que hablamos en el Antiguo Testamento. Hay 3 versiones diferentes de Señor, que están escritas en el Antiguo Testamento. Está aquí. S-E-N-I-O-R, que está en mayúsculas. Ese es Jehová. Yahvé. Para fundamentar, vamos a Éxodo 32:5, en el léxico Strong. Observamos el hebreo en este versículo. Y vemos aquí, y Aarón proclamó, mañana será una fiesta para el Señor. ¿Qué tenemos ahí? Yahvé, ¿verdad? El Señor. Así que acaba de crear el becerro fundido. Acaba de usar sus habilidades en metalurgia para crear el becerro de oro y luego dice, mañana tendremos una fiesta para Jehová. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tiene sentido? Tiene sentido si el becerro es Jehová. Y tiene sentido cuando entiendes la idea de ascender y pasar por los convenios. Subir al monte Sinaí para ver el rostro de Dios. Tienen miedo de oír su voz. Tienen miedo de ver el rostro de Dios. De nuevo. Usa la imaginería del templo aquí, para entender más qué es, para descifrar cómo está funcionando todo esto. Si puedo bajar al Señor hasta mí, entonces puedo ayudar a crearlo a mi propia imagen. ¿Verdad? Puedo crear algo diferente. Puedo crearlo de la manera que quiero fundirlo. Puedo crear su figura como quiero que sea. Mientras que si lo veo allí arriba y realmente a Él, ¿cómo llego allí? Tengo que pasar por la obediencia, tengo que pasar por la responsabilidad, tengo que pasar por los convenios, tengo que pasar por la doctrina de Cristo.
y someterme a eso, así como Él se somete al Padre, y bajarme y aceptar que que Dios mismo, se bajará por debajo de nosotros. Mucha gente no aceptará eso. El orgullo dice, bueno, yo no haría eso. ¿Cómo podría Dios rebajarse por debajo de nosotros? Pero por supuesto, ahí es donde encontramos el amor. Eso es el amor. Metafóricamente, rebajarse por debajo de otros, llevar las cargas de otros, llorar con los que lloran, asumir tareas y responsabilidades. Básicamente, la metáfora es que estás por debajo de todo eso. Te has rebajado por debajo de eso para llevar todo eso. Y tomarlo sobre ti, tomar el nombre sobre ti, el nombre de Cristo. Así que esa es mi sugerencia, solo mi pequeña ofrenda ahí sobre cómo ver esto y cómo ver al becerro, el becerro de oro. Realmente creo que en la forma en que esto ha sido propuesto, de nuevo, el templo se saca de todo. Número 1, siempre es un cifrado para entender qué es el templo, con razón, porque las cosas son tan sagradas. Ese es el número 1. Número 2. Cuando hay apostasía, ¿qué es lo primero que se va? Es el conocimiento de las ordenanzas y el templo que se va. Comienzas a ver las cosas de otra forma. ¿Cómo explicamos el becerro de oro? Solo es pecado, un ídolo. Bueno, lo es, pero si lo entiendo por la imaginería del templo, lo veo muy diferente. Así que entonces el Señor le dice a Moisés, mientras está en el Sinaí, desciende porque tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se apartaron rápido del camino que les mandé. Cierto, no quieren subir la ascensión. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado allí y han dicho, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora saben que el Señor los sacó, ¿verdad? En varias ocasiones Moisés les mostró cómo separó el mar, los salvó de los egipcios, les dio maná y agua. Les ayudó contra los amalecitas. Correcto, ¿saben quién los sacó de aquí? Las cosas se modifican aquí, las cosas se desvían de entender claramente el templo en este contexto. Y la experiencia en el Sinaí. El versículo 9 es importante. El Señor le dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y es un pueblo de dura cerviz. Bien, otra palabra sería murmuración o corazón endurecido, presentes en el libro de Mormón. En el libro de Mormón, Nefi escribe basándose en los hijos de Israel. Tienen su propio éxodo. Lamán y Lemuel son los hijos de Israel. Los que murmuran, los de corazón endurecido, el pueblo de cerviz dura. Nefi y Sam son quienes están dispuestos a transitar por los misterios de Dios, es decir, el templo, y están receptivos a aceptar la doctrina de Cristo. Lamán y Lemuel no lo harán, en mi opinión, no aceptarán a Cristo. Se asemejan a los judíos de Jerusalén, en un estado de apostasía. Ahora, en el versículo 10. Y ahora, por tanto, déjenme solo para que mi ira arder contra ellos y para que pueda consumirlos, y haré de ti una gran nación. El Señor dice, los destruiré a todos, no están dispuestos a ascender. Así que destruir puedes reflexionar en su posible significado, quizás algo espiritual. ¿Cierto? No se les otorgará la gloria de las vestiduras del sacerdocio. Mientras avanzan por la ascensión del Sinaí, no quieren hacerlo. Así que dice, te haré una gran nación, de ti una gran nación a Moisés. Bien, ¿qué significa eso? ¿De qué hablamos aquí? Haré de ti una gran nación, porque los hijos de Israel no están dispuestos a transitar por el ascenso y recibir, ser una gran nación. ¿Qué es eso? Eso se refiere al juramento y el pacto del sacerdocio, que solo está disponible con el sacerdocio de Melquisedec ligado a Cristo. Recordemos que el sacerdocio de Melquisedec, originalmente llamado el sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, no quieren pasar por la ley superior y los pactos de la ley superior. Y en mayor o menor grado hay algún tipo de rechazo que veo allí con la doctrina de Cristo.
porque eso es lo que Lamán y Lemuel simbolizan. Representan el rechazo de la doctrina de Cristo. Eso es lo que todos los que se apartan, todos los disidentes, de los nefitas simbolizan. Un rechazo de la doctrina de Cristo. Creo que obtenemos confirmación de esto en las palabras de Moisés aquí. Él dice en el versículo 11, y Moisés suplicó al Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? ¿Con qué gran poder y mano poderosa sacasteis vosotros de Egipto? ¿Por qué habrían de hablar los egipcios y decir, con maldad los sacaste para matarlos en las montañas y para consumirlos de la faz de la tierra? Apártate de tu ira y arrepiéntete de este mal, o cambia de opinión sobre este mal contra tu pueblo. Es un poco diferente en la traducción de José Smith, a la que iremos en un minuto. Y luego dice esto, y por cierto, me encanta cómo en el Antiguo Testamento los profetas hablan con Dios. Hablan como si un hombre hablara con otro hombre. No obtienes eso tanto en el resto de las Escrituras. Me encanta eso. Es similar a la lucha de Jacob con el ángel. Es como Enos, que lucha con el Espíritu, ¿verdad? Que lucha con Dios, por así decirlo, en su oración. Está hablando con Él, está razonando con Él, como diría Isaías. No es solo una relación pasiva, es una relación de desarrollo. Luego continúa y dice esto, volviendo al juramento y pacto del sacerdocio. Recuerda a Abraham, Isaac e Israel, Señor. Tus siervos, a quienes juraste, cuando veas juraste, eso es el juramento. Eso es la exaltación. Eso es ver el rostro de Dios. Eso es alcanzar la cumbre del Sinaí. A quienes juraste por ti mismo y les dijiste, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de la que he hablado la entregaré a tu simiente, y ellos la heredarán para siempre. Esa es la metáfora de la exaltación. ¿Cierto? El lugar es la tierra prometida y luego la multiplicación de tu simiente o tu posteridad. Así que está usando el juramento y el pacto como un argumento. No porque los hijos de Israel vayan a recibir ese juramento. No lo hacen, lo rechazan. Pues el juramento se hizo a Abraham, Isaac, Jacob, José y probablemente otros antes. Y eso era sobre la multiplicación de la simiente y ser el pueblo del pacto. No es porque los israelitas son el pueblo del pacto de Melquisedec. No lo son. Son el fruto del juramento y convenio hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Los hijos de Israel rechazan aquello que Abraham, Isaac y Jacob aceptaron. Veremos eso más plenamente en un minuto. Y así el versículo 15. Y Moisés se volvió y descendió del monte, y las 2 tablas del testimonio estaban en su mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Por un lado y por el otro estaban escritas. Así que bajan y creemos que es por la fiesta, y eso es parte de ello, la desobediencia. Al descender y verla, todo lo que ocurre aquí con los hijos de Israel. Pero recuerda lo que significa si intentan rebajar a Dios a su nivel y hacerlo a su imagen. Es orgullo. ¿Cierto? Es simplemente orgullo. No lo harán. Es el edificio grande y espacioso. Lo opuesto al otro lado del abismo del barranco, de lo que se encuentra el árbol de la vida, que es la doctrina de Cristo. Así que bajan y aconteció, dice en el versículo 19. Tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y el baile, y la ira de Moisés se encendió, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos debajo del monte. Así que leemos eso y pensamos, bueno, son solo chicos y chicas malos aquí abajo, y perdemos toda la idea de la ascensión del Sinaí, y el rechazo que se hace. Y es importante que veamos eso. Es muy importante que entendamos esto en la imaginería del templo, y una comprensión de las leyes superiores e inferiores aquí. ¿Y qué va a pasar con estas tablas? Bueno, dice aquí, que al llegar se acercó y vio el becerro y el baile. Entonces inmediatamente, ¿qué pasa? Y la ira de Moisés se encendió, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos debajo del monte. Esta es la ley suprema de Melquisedec, lo que les habría dado a cada uno individualmente.
La capacidad de ser una gran nación para sí mismos, cada uno de ellos. Esa es solo la promesa de exaltación. Y les convertiría en una nación de sacerdotes y sacerdotisas. Si pensamos, al menos tal vez, no en términos de fuera del templo, pero si ellos tienen las ordenanzas del templo, entonces bueno, sabemos lo que pasa allí, ¿verdad? Con sumos sacerdotes y sumas sacerdotisas y reyes y reinas. Es una procesión real. Esa experiencia de ascensión es una procesión real. Pero aquí las tablas están rotas. Se han ido. Y el malentendido en el mundo judío y en el mundo cristiano es que las nuevas tablas serán lo mismo. Porque Moisés va y expía por ellos. Pero veamos qué pasa realmente aquí. Abajo en verso 30. Y aconteció al día siguiente que Moisés dijo al pueblo: habéis pecado de un gran pecado, y ahora subiré al Señor. Quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Esto es todo parte del plan de salvación. Quiere actuar, el profeta va a actuar como Cristo, o hacer expiación por el pueblo. Parte de la idea del día de la expiación. Y Moisés regresó al Señor y dijo: oh, este pueblo ha pecado de un gran pecado, y se ha hecho dioses de oro. De nuevo piensa en... Podemos interpretar esto literalmente o analizar lo que sucede, que parece un poco diferente. Y cuando entendemos lo que obtenemos aquí con la traducción de José Smith, que estamos a punto de ver, está sucediendo algo más aquí. Moisés en el 32 declara: aun si perdonas su pecado, si no, bórrame. Diciendo: tómame a mí en lugar de eso. Te ruego que me saques de tu libro, que has escrito el libro de vida. Bien, ya sabes, tómame. No lastimes a los niños de aquí, a los hijos de Israel. Él actúa como el Salvador, actúa como lo haría el Salvador ante el Padre. Ahora, capítulo 33. Noten en el resumen aquí, el Señor habla a Moisés cara a cara en el tabernáculo. Esta es la misma idea, cara a cara en el tabernáculo. Este es simplemente un paralelo a que el Señor hable a Moisés cara a cara en la cima del Sinaí. ¿Verdad? Es lo mismo. ¿Dónde sucedería esto? Sucedería dentro del velo en el lugar santísimo, la sala celestial. El Señor es convencido por Moisés de hacer expiación por el pueblo. Y dice: apartaos y subid de aquí tú y el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente le daré ella. Así que él está diciendo: está bien, hice este pacto, voy a cumplirlo. Ese es el juramento y el pacto del sacerdocio. El pacto se hace con Abraham, Isaac y Jacob, pero no con los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Salvar a los hijos de Israel y mantenerlos y velar por ellos es parte del pacto hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Bajando aquí al versículo 3. Los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, porque no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de servidumbre, murmurando, corazón endurecido, para que no te consuma en el camino. Así que de nuevo, solo hablando de la tierra, que representa la tierra prometida, que es exaltación. Por supuesto, los hijos de Israel aquí, ninguno de ellos verá jamás la tierra prometida. Esa es la metáfora. No llegan a la exaltación, pero al menos en la metáfora aquí, porque han rechazado los pactos, han rechazado la idea de ir a ver el rostro de Dios, ir al velo. Una vez más, en el versículo 5, porque el Señor había dicho a Moisés, a los hijos de Israel: sois tercos. Así que el versículo 11, en el tabernáculo, que ha sido retirado y ahora está fuera del campamento, tienes que ir a él. En lugar de que esté justo ahí, es como con el becerro de oro, no puedes bajarlo a ti. Esa es la forma en que lo veo. Vamos a mover el tabernáculo fuera del campamento. Tienes que viajar hasta él. Y el Señor habló a Moisés cara a cara, como habla un hombre a su amigo. Y volvió al campamento, pero su siervo Josué, hijo de Nun, o Nun, un joven, no se apartó del tabernáculo. Falta algo aquí. Nos falta algo sobre Josué aquí, pero él le habla cara a cara. Moisés lo hace. En el versículo 18, Moisés pide ver tu gloria. Si vas a Moisés 1, él le dice esto a Satanás, mientras él se queda solo del Señor, ¿verdad? Y Satanás está allí hablando con él.
Él dice, muéstrame tu gloria. ¿Dónde está tu gloria? Porque él ya experimentó la gloria del Señor. Interesante. Ahora, aquí de nuevo, al ir a traducción de José Smith. En la traducción de José Smith, capítulo 33. Obtenemos más sobre el rostro. Es interesante, cuando miras de dónde sacamos estas inserciones de José Smith, es muy interesante. Esto es sobre ver el rostro de Dios. Y él dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro en este momento, no sea que mi ira se encienda contra ti también. Así que esto sucede después. Mientras él está en la experiencia del tabernáculo, y te destruiré a ti y a tu pueblo, porque ningún hombre entre ellos me verá ahora. Moisés ya lo ha visto. Pero él está dando una representación de, no vas a poder verme ahora, porque mi pueblo no puede verme. Pero no pueden verme ahora y vivir. Piensa en el término vivir. Para mí eso es como la exaltación. Tú no puedes venir a verme y tener exaltación, porque son muy pecadores. Ningún pecador en ningún momento verá mi rostro y vivirá. Los pecadores son demasiado impuros. No puedes. ¿Qué es ver su rostro? Es llegar al velo. Y terminamos aquí en el capítulo 34. Y ves en el resumen justo arriba, Moisés talla nuevas tablas de piedra. Viniendo aquí, y el Señor dijo a Moisés, tállate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré en estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Eso es todo lo que el mundo tiene. Es lo mismo, ¿verdad? No hay separación de leyes superiores e inferiores aquí. José Smith nos va a dar algo diferente. Y dice, estad listos por la mañana y subid por la mañana al monte Sinaí y presentaos allí ante mí en la cima de la montaña. Y ningún hombre subirá contigo, ni se verá a ningún hombre en toda la montaña, ni se permitirá que los rebaños o las vacas pasten delante del monte. No pueden hacerlo, no pueden ascender. Y él talló 2 tablas de piedra como las primeras. Y Moisés se levantó temprano por la mañana y subió al monte Sinaí como el Señor Dios, como el Señor le había mandado, y tomó en su mano las 2 tablas de piedra. Él va a tener al Señor escribiendo sobre ellas. Cuando Moisés subió, el Señor descendió en una nube, revelando su presencia en la reunión. Eso es lo que tenemos en el templo. Y estuvo con él allí y proclamó el nombre del Señor. En el versículo 7, el Señor muestra su misericordia al perdonar iniquidades, transgresiones y pecados. Es su acción. Y de ninguna manera librará al culpable. Esa es una gran parte del plan de salvación tal como lo entendemos. Su misericordia sola no libra al culpable. ¿Cierto? Ahí tienes tanto la gracia como las obras. Tienes tanto el espíritu como la obediencia. Así que mientras Pablo pasa, mucha gente lee a Pablo incorrectamente, creo, cuando piensan que él está tratando de suprimir parte obras y añadir gracia. Lo que hace es tratar de alejarse de donde estaban los judíos con obras. Pero él cubre ambos. No somos absueltos si somos culpables. Debemos tener obediencia. Voy a bajar hasta el 29, porque usaremos la traducción de José Smith, principalmente en este capítulo. Pero en el versículo 29, Moisés bajó del monte Sinaí con 2 tablas de testimonio, en la mano de Moisés. Cuando descendió del monte, que Moisés no deseaba que la piel de su rostro brillara mientras hablaba con él, porque es brillante. ¿Quién más tuvo esto? Bueno, Abinadí lo tuvo. ¿Sabes? El mismo tipo de cosa. Y cuando Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, he aquí la piel de su rostro brillaba, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y no se van a acercar a él hasta, bueno, esto es lo que sucede en el 33. Hasta que Moisés terminó de hablar con ellos, se puso un velo en el rostro. Pero cuando Moisés entró ante el Señor para hablar con él, se quitó el velo, hasta que salió. En mi opinión, hemos perdido un poco de una comprensión de ese velo que se ponía y se quitaba ante el velo. Solo ahí fuera. No es que no apoye los cambios y todo, pero solo. Al menos así es lo que significa. No es una opresión patriarcal. Opresión. No es que la Iglesia crea eso. No sé si los hermanos creerían eso, pero ciertamente mucha gente lo ha hecho en el pasado. Hay simbolismo en estas cosas.
Ahora vamos a concluir con la traducción de José Smith de Éxodo 34, que es importante. Mucha información aquí. Y el Señor dijo a Moisés, tállate otras 2 tablas de piedra, como las primeras, eso es lo que dijo antes. Y escribiré en ellas también las palabras de la ley, según fueron escritas al principio en las tablas que rompiste. Pero no será según lo primero, porque quitaré el sacerdocio de en medio de ellos. ¿No es interesante que eso es lo que falta? El sacerdocio de Melquisedec. De nuevo, el sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Por lo tanto, mi santa orden y sus ordenanzas no irán ante ellos, porque mi presencia no irá en medio de ellos, no sea que los destruya. Noten cómo se usa ante ellos aquí, igual que el becerro de oro. Pero les daré la ley como al principio, pero será según la ley de un mandamiento carnal. Así que tienes toda la ley probablemente en las primeras tablas de piedra, el Melquisedec y el Arónico, igual que tenemos hoy. Pero él está eliminando el sacerdocio de Melquisedec. Él elimina la ley superior en el nuevo conjunto de tablillas y deja solo la ley de un mandamiento carnal. Carnal no significa malvado. No por sí mismo, no en un vacío. Carnal es temporal, carnal es terrenal. Tenemos igual en la sección 84. Porque he jurado en mi ira que ellos no entrarán en mi presencia. Recuerda el velo. A mi presencia, a mi reposo en los días de su peregrinación. Por lo tanto, haz como te he mandado y estate listo por la mañana. Y sube por la mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí en la cima de la montaña. Aquí de nuevo, las leyes superior e inferior, esto es lo que Jesús restaura. Él restaura la ley superior y la plenitud del sacerdocio, las ordenanzas del templo, la capacidad de pasar completamente por las ordenanzas del templo para ver el rostro de Dios. Por último, mientras lo pienso, debemos incluir aquí la sección 84, para darnos un poco más de contexto sobre lo que sucede aquí con los hijos de Israel. Y con eso terminaremos. Sección 84. La sección 84 es interesante. Hemos cubierto esto aquí. Venid en pos de mí anteriormente, pero aquí tienes. El comienzo de esta sección trata sobre el templo primero. ¿Cierto? Versículo 3. ¿Qué ciudad se construirá comenzando en el solar del templo? Versículo 4. ¿Qué templo se erigirá en esta generación? Todo se trata de esto, pero luego nos centramos en Moisés, lo cual es muy fascinante aquí. En el versículo 6. Y los hijos de Moisés, según el santo sacerdocio, que él recibió bajo la mano de su suegro Jetro. De nuevo esto se remonta a la instigación de Jetro con la organización. Todo se trata de esa organización. Lo cubrimos la semana pasada. Y la línea y sucesión del sacerdocio. El cual sacerdocio continúa en la iglesia de Dios. Este es el sacerdocio de Melquisedec en todas las generaciones y no tiene principio de días ni fin de años. Es eterno. Es el sacerdocio eterno. Pero él dice aquí, y el Señor confirmó un sacerdocio también sobre Aarón, y su simiente a través de todas sus generaciones, el cual sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es del orden más santo de Dios. El orden más santo de Dios. Este sacerdocio mayor administra el Evangelio y tiene la clave de los misterios del reino, las ordenanzas del templo. La clave del conocimiento de Dios, el conocimiento está en las ordenanzas y las cosas que las rodean. Por lo tanto, en las ordenanzas de ellas, el poder de la divinidad se manifiesta. Las ordenanzas son todo para nosotros. Tenemos que tener esas ordenanzas y comprender lo que representan. No se trata de una lista, como mucha gente intenta criticar, no lo es. Se trata del conocimiento del sacerdocio. Se trata del Sinaí, ¿cierto? Sin estas ordenanzas en el sacerdocio de Melquisedec, no puedes ascender la montaña. Solo uno, y sin las ordenanzas de él y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Lee en eso cuando leas la historia del Sinaí. Ya no irá delante de ellos. Y luego esto. 22. Sin esto, nadie puede ver a Dios, ni siquiera el Padre, y vivir. Listo. Aquí las reglas sacerdotales. Allí
el templo. Y luego tenemos la explicación aquí con Moisés. En el versículo 23, Moisés enseñó a Israel en el desierto y se esforzó por santificar a su pueblo, para que puedan contemplar el rostro de Dios, para que lleguen al velo. Pero sus corazones se endurecieron. Aquí el término se aplica. Este es el contexto que relacionamos con los corazones endurecidos. Muy importante ver esto. Recuerda que Jeremías habla de las tablillas de piedra. Las tablillas endurecidas que tienen de Moisés porque es la ley inferior. Y las tablillas que tienen están escritas en piedra. Y él dice, sabes, no quieres tener un corazón endurecido como las tablillas de piedra. Lo que queremos hacer es escribir la ley en tu corazón carnoso. Una tablilla blanda, por así decirlo, de tu corazón, que es la ley superior. Y eso es exactamente lo que Jesús hace en el monte, o en el sermón del monte. Lee lo que dice allí. Él va de la ley, las tablillas de piedra, a algo que es muy diferente, algo superior. ¿En quién nos convertimos? Nuevamente, 24, pero no resistieron su presencia. Por lo tanto, el Señor en su ira, porque su ira se encendió contra ellos, juró que no entrarían en su reposo. En pleno desierto, su gloria descansa en su totalidad justo ahí. Esa es la tierra prometida, esa es la exaltación. La plenitud de la gloria sería también la plenitud del sacerdocio. Por lo tanto, Él sacó a Moisés de entre ellos, lo cual sucede justo antes de que entren en la tierra prometida, cuando Él es trasladado. Y el santo sacerdocio también. Y el sacerdocio menor continúa, el cual sacerdocio tiene la clave del ministerio de los ángeles. Y el evangelio preparatorio, el cual evangelio es el evangelio de arrepentimiento, porque eso es sobre lo que haces. Al ascender la montaña y de bautismo, esa es la ordenanza inferior antes del Espíritu Santo, que es la ordenanza de Melquisedec. El bautismo de Melquisedec. Y la remisión de los pecados y la ley de los mandamientos carnales. Mandamientos temporales. Lo que hacemos. Que el Señor en su ira causó que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan el Bautista, a quien Dios levantó lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora, las leyes superior e inferior se unen aquí en una culminación, porque fue bautizado mientras aún estaba en su infancia, y fue ordenado por el ángel de Dios cuando tenía 8 días de edad. Eso es circuncisión también, bajo este poder, para derrocar el reino de los judíos. ¿El reino de qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del sacerdocio. El sacerdocio corrupto que existía en el tiempo de Jesús. Y para hacer recto el camino del Señor ante el rostro de su pueblo, para prepararlos para la venida del Señor, en cuya mano está todo el poder. Poder, ese es el cetro. Repito, esto se refiere a las leyes superiores e inferiores. Hablamos de Juan el Bautista. ¿Qué tiene que hacer? Preparad el camino del Señor ante la faz del pueblo. ¿Qué es eso? Una vez más hablamos de la procesión real. Jesús entrando en el asno por la puerta oriental de Jerusalén. Ese es el camino para mí. Eso es de lo que hablamos. El camino, de nuevo, es como con el Sinaí, el camino hacia el templo. La procesión real que todos nosotros pasamos. La procesión real que todos atravesamos, en su camino ascendente, por así decirlo, al pasar Jesús por la puerta y luego ascender al templo. Eso es el Sinaí. Eso es lo que es. Y para prepararlo, sería quitar, es responsabilidad de Juan con el sacerdocio aarónico, el sacerdocio preparatorio, no para los hombres jóvenes. Preparar para el sacerdocio de Melquisedec. Debemos de tener eso. Es el sacerdocio el que prepara el camino del rey. Es el sacerdocio el que elimina los tropiezos, allana el camino. ¿Cierto? Lo corrige, lo hace bien. Ese es el sacerdocio aarónico. Ese es el sacerdocio preparatorio que todos necesitamos hacer. Todos pasamos por el sacerdocio aarónico en el templo. Y claro, está antes
del sacerdocio de Melquisedec, ¿cierto? Y para allanar el camino del Señor delante de su pueblo para prepararlos. Para la venida del Señor, la procesión real o la segunda venida es lo mismo, ¿cierto? Él viene en rojo, en cuya mano se le da todo poder. Ese es el Rey de Reyes, y eres tú. Porque tú estás en una procesión real que primero debe preparar el camino, en dignidad para entrar en el templo, y luego pasar por el sacerdocio aarónico, y luego el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio real, para que puedas estar ante el velo y ver la faz de Dios. Y luego no voy a repasar esto ahora, pero es muy interesante que al bajar un poco más y llegar a de 33 a 40, tienes el juramento y el pacto del sacerdocio. La exaltación está justo ahí, ligada con Moisés y el Sinaí y el templo, atravesando el sacerdocio de Melquisedec para llegar al velo, para ver el rostro de Dios y ser introducido en la exaltación. Espero que esto te haya aclarado un poco, que te haya dado más información sobre el Sinaí y una comprensión de las leyes superiores e inferiores. Cuando usamos estos intérpretes como la ley superior e inferior, al usar el intérprete en el templo podemos entender más las escrituras y su simbolismo. E imaginamos la experiencia del templo junto con algunas de estas escrituras. Todo cambia. Creo que podemos encontrar cosas perdidas y lograr mejor comprensión. En las escrituras también. Gracias por escuchar.